Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos Aquaroni. Hoy estaremos explicando el uso del multímetro, cómo se mide la corriente, la intensidad y la resistencia. Como les habíamos comentado, hoy vamos a ver el uso del multímetro. Acá tenemos un multímetro automotriz. Tiene varias funciones, pero hoy vamos a empezar por lo más básico. Acá tenemos un circuito hecho con un par de LEDs, una resistencia. Siempre que vamos a utilizar LED hay que colocar una resistencia porque trabajan con un voltaje muy bajo. Y si los conectamos directamente a una fuente de 12 voltios, vamos a quemar el LED. Acá tenemos este aparato que vamos a utilizar como una fuente de voltaje. Primero empezamos sabiendo que esta fuente de poder nos va a dar corriente directa. Acá tenemos un selector. Este multímetro tiene un selector que si lo cambiamos aparece AC, corriente alterna, o DC, corriente directa. Vamos a utilizarlo en corriente directa. Siempre que medimos voltaje lo vamos a hacer en paralelo. Como vemos, este es el positivo, este es el negativo. Entonces lo colocamos en paralelo. Eso quiere decir que vamos a tomar las dos puntas sin interrumpir el circuito, y aquí lo vamos a colocar en paralelo y nos va a dar una lectura. Tenemos 11.9998 voltios. Bueno, ahora que ya sabemos el voltaje, 11.98 voltios, podemos seguir haciendo mediciones. Otra más que podemos hacer es la de amperaje. El amperaje se debe medir en serie, no en paralelo. Para eso necesitamos interrumpir el circuito. Entonces vamos a cortar el suministro de la corriente. Conectamos acá el positivo. Colocamos acá el negativo. Vamos a tener una lectura muy baja porque lo que estamos utilizando son LEDs. Entonces los LEDs dan una lectura muy baja. Entonces, como vemos acá, interrumpimos el circuito. Pusimos el multímetro en serie con el circuito. Y esto lo tenemos que cambiar. Necesitamos cambiar. El negro, el común, ese siempre queda ahí, no importa cuánto vamos a medir. Vamos, como esto, van a ser miliamperios. Los colocamos acá. Buscamos, tenemos acá miliamperios, colocamos el multímetro, encendemos y vemos que tenemos en el circuito 14.41 miliamperios, o sea, un amperio dividido en 1000. Tenemos 14.44 miliamperios corriendo por el circuito. ¿Por qué? Porque tenemos dos LED y el LED consume muy poco amperaje. Ahora que ya sabemos el voltaje, sabemos la corriente o el amperaje que está fluyendo, podemos medir. Tenemos acá una resistencia. Vamos a ver cómo se mide la resistencia. Para eso, de nuevo, como vemos, apagamos el multímetro y se corta la corriente. Dejamos el común siempre y regresamos a medir donde nos aparece el símbolo de ohmios. Donde nos aparecen los ohmios, están acá. Donde estaba anteriormente que estábamos midiendo el voltaje, colocamos acá los ohmios y buscamos acá. Aquí tenemos miliohmios. Lo ponemos en ohmios. Regularmente a veces acá el multímetro va a ser una medición automática. Este tipo de multímetros. Hay otro tipo de multímetros como este no es un multímetro automotriz, es un multímetro más industrial, y vemos que podemos medir también diodos y ohmios, podemos medir resistencia. Siempre es aconsejable empezar por la lectura más alta.
Si vemos que no nos da la lectura, y poco a poco vamos bajando hasta que encontremos el rango de lectura que necesitamos. Pero siempre que, en el caso de estos multímetros que tienen varias escalas que uno tiene que escoger, lo recomendable es siempre empezar por la escala más alta. En este caso no, este multímetro tiene la escala automática. Entonces sacamos la resistencia, vamos a medir la resistencia que le pusimos a los LEDs, a ver qué lectura nos da. Punto 549 kiloohmios, o sea 549 ohmios. Esa es la resistencia que nos da. Con las resistencias podemos venir y medirla de cualquiera de las dos formas, que la lectura debe ser la misma, no importa, no tiene polaridad, la podemos medir en ambos sentidos, no nos va a variar. Siempre, en este caso pues tenemos la resistencia fuera del circuito, no tenemos ningún problema, pero siempre que vamos a medir resistencia no podemos tener voltaje presente en el circuito. Si la resistencia estuviera puesta en el circuito y tenemos encendido circuito y queremos medir cuántos ohmios hay, podemos dañar el multímetro. Eso es muy importante siempre tener en consideración cuando midamos la resistencia de cualquier elemento, sea un TPS, un medidor de flujo de aire o cualquier elemento al que nosotros le podemos variar la resistencia o queremos saber cuál es su resistencia encendido o apagado. Siempre tiene que ser sin voltaje, no puede haber voltaje presente porque podemos dañar el multímetro. Esta es la forma de medir la resistencia en ohmios. Colocamos esto acá. Si tratamos de medir la resistencia del circuito, no nos va a dar lectura porque tenemos puestos dos LED. Entonces, para medir diodos, acá tenemos un diodo. Para medir diodos, seleccionamos acá tenemos el símbolo de diodos. Entonces aquí es donde vamos a medir el diodo. Donde está la rayita, la parte negativa, y aquí tenemos una lectura. Si nosotros la cambiamos de lado, va a estar abierto. ¿Por qué? Porque el diodo, recordemos, deja pasar la corriente, deja fluir la corriente en un solo sentido. De aquí, para medir esto, el multímetro está haciendo pasar una corriente de más o menos 1 miliamperio para medir la resistencia del diodo. Pero como invertimos, la corriente está pasando de aquí para acá y acá, y el diodo está, esta es la parte positiva y esta es la parte negativa del diodo, la corriente no pasa. Si nosotros lo cambiamos, de ahí nos dice, ahí tenemos flujo de corriente. Esto es en el caso de los diodos. Igual nos puede suceder con un LED. Vamos a intentarlo. Y ahí tenemos una lectura. Si lo cambiamos, tenemos que está abierto. El LED es un diodo emisor de luz. El LED es un diodo emisor de luz que igual permite el flujo de la corriente en un solo sentido. Aquí tenemos un condensador o un capacitor y para él necesitamos medir en microfaradios. Acá está, o en faradios, perdón, dependiendo la capacidad del capacitor. Entonces aquí cambiamos y aquí nos aparece NF, que son faradios. ¿Cómo medir esto? Estos igual vienen polarizados. Donde está la raya, vemos que es todo azul con una rayita como gris, es el negativo. Y aquí
Colocamos el positivo y nos da 11.68 microfaradios. Según la etiqueta son 16 voltios, 10 microfaradios. Más o menos está dentro del rango. Aparte, este multímetro tiene otras mediciones más especializadas que ya veremos más adelante, pero hoy vimos lo básico, vimos voltaje, se toma en paralelo, vimos amperaje, circuito en serie, interrumpimos el circuito, colocamos el multímetro, medimos resistencia, siempre sin voltaje, medimos solo la resistencia, la retiramos del circuito para medir el valor que tiene esta resistencia en ohmios, y esas serían las tres lecturas básicas que tendríamos en un carro. También podemos leer, cuando estemos chequeando, nos aparece esta bocinita acá, es esto que ustedes van a oír. Quiere decir que hay continuidad en un cable. Si nosotros estamos midiendo cables porque no hay paso de corriente a cualquier elemento, bomba de gasolina, luces, sensores, entonces colocamos aquí en una punta y colocamos el multímetro en la otra punta y hay paso de corriente, hay un flujo. Esa alarma que suena es lo que nos indica que sí está bien el circuito, no está abierto. Ahí interrumpimos, se calla porque se interrumpe el paso, abrimos el circuito. Gracias por acompañarnos en un programa más. Como siempre, no olviden visitar nuestra página de Facebook, nuestra página web y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden dejar sus dudas, sus comentarios, incluso si necesitan alguna información adicional o que se haga algún programa sobre algún tema del cual ustedes tengan duda, pues con mucho gusto. Esto fue Ignición.